donde entra el viento fresco de un pensamiento de izquierda. Este esfuerzo es Alternativa, que nace con y desde una posición. Alternativa busca contrarrestar la desinformación sistemática de los medios de comunicación del sistema y se ha comprometido a servirle de una forma práctica, política y pedagógica a todos los sectores de la izquierda colombiana. Así resumíamos en el primer número la filosofía, los principios que nos inspiraban. Era un proyecto costoso, se trataba de tener gente en distintos sitios, tener informadores, tener corresponsales, en fin, hacer una cosa profesional, de calidad, pero que mirara aquello que no solía mirar la gran prensa. Y esto costaba un dinero, entonces ya desde un principio se vio que iba a ser difícil esa parte, de modo que Alternativa funcionó con una plantilla muy pequeñita, que trabajaba muchísimo, de la cual yo nunca formé parte, yo nunca fui parte, digamos, de los empleados de Alternativa, ni de la redacción de Alternativa. Estaba muy cerca de ellos, eran mis compañeros de conversaciones, mis compañeros de ideas políticas, etcétera. Pero yo era invitado con frecuencia a los consejos de redacción. Yo seguía trabajando en El Tiempo, donde empecé a trabajar en el año 64 y donde fundé la unidad investigativa en compañía de Alberto Donadío, a la cual después se vinculó Gerardo Reyes y otros periodistas. Entonces yo seguía haciendo mi unidad investigativa con estos compañeros y seguía escribiendo en El Tiempo una columna diaria. Pero estaba cerca a los de Alternativa, iba a reuniones de redacción y posteriormente escribí una columna de deporte. Resolvieron que sería bueno acercarse pues, a los lectores comunes y corrientes con una columna sobre deportes y especialmente sobre fútbol. Entonces me la encargaron a mí, que siempre pues, he estado vinculado pues, al mundo y a la información sobre fútbol y que a menudo pues, escribía sobre los partidos de fútbol de Bogotá. Lo hacía con un seudónimo, pero casi todos los partidos de fútbol que se jugaban en Bogotá los relataba yo por El Tiempo, con un seudónimo que era 039, imparcialmente a favor de Santa Fe, siempre. De modo que hice también esa columna de deportes y con alguna frecuencia publiqué informes sobre determinados aspectos de la realidad colombiana en Alternativa. Y yo creo que abrió toda un campo de información que hasta ese momento, como le digo, no había sido tocado en Colombia, desde los tiempos, fundamentalmente desde los tiempos del Frente Nacional, es decir, de la colaboración de los partidos políticos que había hecho que desapareciera toda prensa de oposición en Colombia, salvo la de algunos partidos de izquierda, como el Partido Comunista, como el MOIR, como algunos partidos trotskistas, la Unión RS, pero que eran periódicos partidistas, justamente. Que Alternativa, que era un periódico que no hablaba en nombre de ningún partido, empezara a tocar temas que hasta ese momento habían sido vírgenes para la prensa nacional, huelgas obreras, protestas campesinas y algo tan importante como eran las acciones guerrilleras y que no se tocaban en la prensa nacional, o si se tocaban era únicamente como actuaciones de bandoleros en el campo. Que eso se convirtiera en temas de información general, yo creo que es uno de los logros que dejó Alternativa. Sí, eso fue muy interesante porque la unidad investigativa siempre pisaba callos. Entonces había callos que nos dejaban pisar y miraban para otro lado los directores, y había callos que les parecía demasiado dolorosos pisar. Entonces apareció Alternativa como una muy buena solución, que a nosotros tampoco nos molestaba porque preferíamos que saliera Alternativa que no saliera. Y eran aquellos temas relacionados muy cercanamente con los militares, por ejemplo, las torturas en Usaquén, en la guarnición de Usaquén, etc. Recuerdo específicamente uno sobre torturas que preparamos para El Tiempo, disponiendo de las horas de trabajo que nos pagaba El Tiempo, pues éramos empleados del Tiempo, Donadío, Reyes, yo, etc. Y le dedicamos un buen tiempo, conseguimos a varias personas que han sido torturadas en Usaquén, testimonios, documentos médicos sobre la tortura, etc. Y cuando llevamos el informe al Tiempo, entonces la jefatura de redacción decidió que era muy complicado, que la situación era difícil, en fin, y entonces, más bien, ¿por qué no lo publicas en Alternativa? Perfecto, con el permiso del Tiempo, pues sí, ya que no salía en El Tiempo, que salía en Alternativa. Y esos informes,
no fueron muchos, pero fueron, no sé, 4 o 6. Esos informes que al tiempo le parecían muy delicados, pero que se hacían con el trabajo que nos pagaba el tiempo, finalmente salían alternativa. No era una mala alternativa por seguir usando la palabra. Y lo que nadie sabía es que realmente el que había pagado todo el trabajo para ello había sido el tiempo. Es que Alternativo fue la gran denunciadora de las violaciones de los derechos humanos, de las torturas, de las formas de represión de la izquierda. El establecimiento colombiano ya en el 74, cuando se abre, estaba torturando, y en el 78 estaba torturando con mucha energía y con el apoyo adicional del nuevo Estatuto de Seguridad aprobado por Turbay Ayala. Y esa represión violenta, esa represión ilegal, hacía que la función de Alternativa de denuncia de violaciones de derechos humanos fuera fundamental. Yo creo que ese fue una de las cosas más fuertes, de mayor impacto. Se hablaba a partir de la agenda que había, de a ver cómo vamos a cubrir esto, o qué temas propone cada uno de los asistentes. Y de allí salían pues ideas y, bueno, ¿por qué no lo hacemos de esta manera? O hagámoslo así, o que sobre esto escriba fulano de tal, o mandemos a tal persona. Entonces uno aportaba lo que aporta cualquier redactor o editor en una reunión de redacción, lo que hice toda mi vida en El Tiempo y en El Pueblo y en Cambio 16. Pero eran fascinantes y duraban muchas horas, ¿no? La revista causó tanto escozor, entonces nos tenían en la mira, que culminó con las bombas colocadas en la casa de Enrique y en la sede de la revista, en la calle 39. Porque además, afortunadamente, no hubo ninguna desgracia personal, porque nosotros los jueves trabajábamos hasta las 2, 3 de la mañana, que se terminaba toda la diagramación, esperando la última información, y de ahí yo llevaba todo el material al periódico, lo que era la tripa, la parte interior de la revista, porque era impresa en rotativa de periódico. En cambio, las carátulas eran en litografía, otra técnica, pero que se usaba para utilizar el full color y en máquina de una impresión distinta, máquina litográfica. Eso estalló como a las 5 de la madrugada. Ahí no había nadie, si no hubiera habido posiblemente muertos. Yo estaba en la revista, pero no en ese momento.